Bueno, damos inicio a la diligencia inicial en medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho, siendo las 10:30 de la mañana del día 29 de mayo del 2014. Según el artículo 180 de la Ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, dentro del medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado 15001 2333 000 2013 00448-00, siendo demandante Clara Maritza Morales Barrera y demandados en el municipio de Sogamoso, Secretaría de Educación, Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Se concede entonces el uso de la palabra a los intervinientes para que se identifiquen nombres completos, número de cédula, tarjeta profesional, en el caso de los apoderados, e indiquen sus direcciones a notificar. Tiene la palabra la parte demandante. Muchas gracias, honorable magistrado, a los asistentes, al apoderado de la entidad demandada. Mi nombre es Sergio Manzano Macías, identificado con cédula de ciudadanía 79980-855 de Bogotá, tarjeta profesional 141-305 del Consejo Superior de la Judicatura. Recibo notificaciones en la calle 19, número 310, oficina 401 en la ciudad de Bogotá, correo electrónico contacto@abogadosomm.com, donde autorizamos el envío de las notificaciones de las que trata el CEPACA. Actúo como apoderado de la señora Clara Maritza Morales Barrera, quien se identifica con cédula 46.364.973. La palabra a la parte demandada. Muy buenos días, su señoría, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Ricardo Andrés Caro Guevara, identificado con cédula de ciudadanía número 74080-138 de Sogamoso, portador de la tarjeta profesional número 219-902 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de representante judicial del municipio de Sogamoso y su Secretaría de Educación. Recibo notificaciones en el edificio administrativo de la Alcaldía Municipal de Sogamoso o en la carrera 11, número 1801, esquina Secretaría de Educación. Nuestro correo para notificaciones es notificaciones1564@sogamoso-boyacá.gov.co. Se reconoce personería entonces al doctor Sergio Manzano Macías como apoderado de la parte demandante y al doctor Ricardo Andrés Caro Guevara como apoderado de la parte demandada del municipio de Sogamoso, Secretaría de Educación y Cultura de Sogamoso. Se da constancia que el Ministerio Público no asistió a la diligencia. Ni el apoderado del Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. ¿Sí? Punto 1. Saneamiento del proceso. Revisar los expedientes se hace saber a los intervinientes que el despacho no encuentra ningún vicio procesal que pueda acarrear nulidad alguna. Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra a las partes para que manifiesten al respecto. Parte demandante. Sin ninguna observación, señor magistrado. Parte demandada. Sin ninguna observación, su señoría. Punto 2. Decisión de excepciones previas. A efectos de realizar el estudio de las excepciones, se hace necesario por parte del despacho indicar que la entidad demandada, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no contestó la demanda, no obstante haberse notificado el auto admisorio de la misma vía correo electrónico enviado el viernes 21 de junio del 2013 al buzón de mensajes del Ministerio de Educación Nacional, notificaciones judiciales @mineducacion.gov.co y con oficio número FIAG-OR-916 de fecha 13 de agosto del 2013, tal como consta a folios 54 y 56 del expediente. En tal sentido, el municipio de Sogamoso, Secretaría de Educación, contestó la demanda en el término legal, evidenciando que a folios 62 a 64 la citada entidad propuso como excepciones falta de legitimación en la causa por pasiva y genérica folios 62 a 64. Así las cosas, se encuentra que dentro de las excepciones descritas, la falta de legitimación en la causa por pasiva es una excepción previa conforme a los artículos 180, numeral 6 del CEPACA y artículo 97 del inciso final del Código de Procedimiento Civil, la cual es sustentada por el apoderado judicial en los siguientes términos. Le corresponde a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes y directivos docentes oficiales a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
aclarando que los secretarios de educación o quienes estos deleguen en virtud de la ley son solo gestores para agilizar el trámite de las solicitudes sobre prestaciones de los docentes en sus respectivos entes territoriales y que la Secretaría de Educación de Sogamoso es una entidad certificada en educación. Por tanto, cumple la tarea de elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento de prestaciones, que una vez presentada la solicitud debe ser sometida a aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Fiduprevisora S.A. y luego de aprobado dicho proyecto se suscribe el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas a cargo de dicho fondo. Bajo tal entendido procede el despacho a resolver la excepción previa así. La falta de legitimación en la causa es un presupuesto indispensable a la hora de proferir sentencia de mérito, ya sea favorable a las pretensiones de la demandante o a las excepciones propuestas por el demandado. Esta puede ser formal y material. La primera de ellas acontece cuando el proceso es citado a una persona que no tiene capacidad para concurrir judicialmente, y la material cuando la persona llamada al proceso con capacidad para actuar no se obliga a responder por la legalidad de la actuación demandada. De llegar a configurarse la falta de legitimación formal, es de considerar la excepción y, de ser el caso de prosperar la falta de legitimación material en la causa, procede la negación de las pretensiones, lo cual conlleva efectuar el examen de fondo del asunto con el fin de establecer si el demandado o demandados le asiste la obligación de concurrir al proceso y responder por la legalidad del acto enjuiciado y por ende las respectivas consecuencias de una eventual condena. Sin lugar a dudas, el municipio de Sogamoso, Secretaría de Educación y Cultura de Sogamoso, goza de capacidad jurídica para concurrir en juicio, y los fundamentos de la excepción de falta de legitimación en la causa conllevan a determinar si en efecto está llamada a prosperar. Está llamada a responder conforme a lo pretendido por la demandante, circunstancia que traspasa la legitimación formal para centrarse en la legitimación material. En el caso subexámine existe legitimación material en la causa, toda vez que se evidencia que del contenido del acto de reconocimiento y pago de cesantía parcial cuestionado por resolución SEC-prestaciones número 307 de fecha 10 de diciembre de 2012, por el cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial para reparación de vivienda. Se encuentra plasmada la voluntad tanto del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como del municipio de Sogamoso, Secretaría de Educación y Cultura, además de ser expedido por el secretario de Despacho de Educación y Cultura del municipio de Sogamoso, siendo su participación relevante en el proceso y en consecuencia no está llamada a prosperar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. De esta decisión las partes quedan notificadas en estrado. Sin recurso, su señoría. Sin recurso, su señoría. Sin recurso, su señoría. Bueno. Tres. No, es que se va a hacer 4. 2, 4. ¿Y el 3? Fijación del litigio, artículo 180, numeral 7. Estudiada la demanda, se evidencia que las pretensiones de la misma están encaminadas básicamente a que se declare la nulidad parcial de la resolución número 307 del 10 de diciembre del 2012 proferida por la Secretaría de Educación del municipio de Sogamoso y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por la cual se reconoció y ordenó el pago de una cesantía parcial a la docente Clara Maritza Morales Barrera, que como consecuencia de lo anterior se solicita que se declare que la actora tiene derecho a que la Nación, Ministerio de Educación Nacional, le reconozca y pague a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la cesantía parcial de manera retroactiva, tomando como base el tiempo de servicios a partir de su vinculación como docente 1 de febrero de 1990 y liquidada sobre el último salario vengado con la totalidad de los factores salariales. Asimismo, a que se le reconozca y pague la indemnización moratoria por el no pago oportuno de la totalidad de su cesantía parcial
Desde el día hábil 66 contaba a partir de la presentación de la solicitud de reconocimiento y pago de la cesantía 15 de noviembre de 2012 y hasta el 4 de noviembre de 2013, fecha de pago de la citada prestación, a razón de un día de salario por cada día de retardo para un total de 11 días de indemnización, tomando como base el salario final acreditado. De igual manera, se cancela el valor de las diferencias que resultaren entre los valores efectivamente cancelados conforme al acto administrativo demandado, con el resultante de la liquidación por concepto de cesantía parcial retroactiva, con los correspondientes reajustes de ley, se dé cumplimiento a la sentencia según el artículo 192 del CEPACA y se condene en costa de la entidad demandada. Como magistrado ponente, en uso de la palabra manifiesto que es de precisar que, teniendo en cuenta que la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, no contestó la demanda y que el municipio de Sogamoso, secretario, así lo hizo en término, se tendrá en cuenta para esta fijación del litigio. En tal contexto, manifiesta que analizada la demanda y su contestación, se observa que existe acuerdo entre las partes en los siguientes hechos. 1. La docente Clara Maritza Morales, por medio formato suministrado por la Secretaría de Educación de Sogamoso, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, presentó el 10 de agosto de 2012 con radicado número 2012-CES-022824 solicitud para el reconocimiento y pago de su cesantía parcial. Hecho 2. 2. La Secretaría de Educación de Sogamoso, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de resolución 307 del 10 de diciembre de 2012, reconoció y ordenó el pago de cesantía parcial a la citada docente en cuantía de 18 millones de pesos. Hecho 3. 3. Las entidades demandadas, sin tener en cuenta la fecha de vinculación de la actora, liquidaron su cesantía parcial con la aplicación del régimen del artículo 15, literal B, numeral 3 de la Ley 91 del 89 y no del establecido en la Ley Sexta de 1945, Decreto 2767 del 45 y Ley 65 del 46, Decreto 1160 de 1947, que consagran su pago en forma retroactiva. Hecho 4. 4. La resolución número 307 del 10 de diciembre del 2012 fue notificada en la misma fecha. Hecho 9. Efectuado el estudio de la demanda y la contestación de la misma, observa el despacho desacuerdo en los siguientes planteamientos importantes a las pretensiones en cuestión relacionadas así. A. La señora Clara Maritza Morales Barrera ha prestado sus servicios ininterrumpidamente al municipio de Sogamoso como docente de vinculación municipal con recursos propios desde su nombramiento 1 de febrero de 1990 hasta la fecha de solicitud de la presentación. Hecho 1. B. Las entidades demandadas desconocen la totalidad de los tiempos de servicios prestados por la demandante, a pesar de ser nombrada en propiedad el 1 de enero de 1990 en el municipio de Sogamoso, tomando como fecha de ingreso al magisterio oficial el 1 de enero del 2000, a efectos de liquidar su cesantía parcial. Hecho 5. Asimismo, la entidad demandada solicita se prueben los hechos relacionados con los numerales 6, 7 y 8. Seguidamente, entonces, se pregunta a las partes que se manifiesten sobre lo expuesto. Parte demandante. Sin comentario adicional, salvo, señor honorable magistrado, para corregir en la fijación del litigio, la fecha de la indemnización moratoria no es 4 de noviembre del 2013, sino hasta el 4 de marzo del 2013, para un total de 111 días. En lo siguiente, de acuerdo, señor juez. Y, honorable magistrado, tener en cuenta que el hecho número 1, que la entidad no está de acuerdo, es conforme a la documental que adjuntó la misma entidad, en especial la resolución que se demanda, obrante a folios 7 y 8, donde determina que su vinculación es municipal, recursos propios. Perfecto. Parte demandada. Solamente para aclarar esto, señoría, que en el hecho 1 mencionamos que la docente alega pertenecer al municipio de Sogamoso desde el 1 de febrero del 90. Nosotros anexamos el acta de posesión de la señora Morales, que viene del municipio de Tota, que fue donde se posesionó en el 90, posesionándose en el municipio de Sogamoso el 25 de agosto del 2006, como consta también en el acta de posesión de la docente. ¿Eso fueron aportadas a la demanda? Bueno,
Bajo estos entendidos se procede por parte del despacho a fijar el litigio de la siguiente manera. Se contrae determinar si la demandante Clara Maritza Morales Barrera tiene derecho a que la Nación, Ministerio de Educación Nacional, por intermedio del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconozca y pague la cesantía parcial de forma retroactiva, tomando como base el tiempo de servicios a partir de su vinculación como docente el 1 de febrero del 90 y liquidada sobre el último salario de engaro con la totalidad de los factores salariales, conforme con la Ley Sexta del 45, Decreto 2767 del 45, Ley 65 de 1946 y Decreto 1160 de 1947. Las partes quedan notificadas en estrado y entonces, por lo tanto, solicito que manifiesten al respecto lo que les interese. Parte demandante. Muchas gracias, señoría. Adicional que a lo anterior está también la discusión sobre la fijación frente al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria y en lo siguiente, completamente de acuerdo. Parte demandada. Sin ninguna objeción, su señoría. Punto quinto, conciliación. Se concede uso de la palabra a las partes para que manifiesten si existe ánimo conciliatorio. Yo creo que se le concede más bien la palabra inicialmente a la parte demandada. La Secretaría de Educación de Sogamoso, el municipio de Sogamoso, su señoría, trató el tema en el Comité de Conciliación y Defensa Municipal el 30 de abril del 2014, en la cual se llegó a la conclusión de que no se debe conciliar el tema en cuestión, para lo cual anexó acta en 3 folios. Anexar entonces el documento. Entonces, en esta parte, ante la falta de ánimo conciliatorio, se da por agotada esta etapa. Partes quedan notificadas en estrado, por lo tanto. Medidas cautelares. Como quiera que no se solicitaron medida cautelar alguna, se considera que debemos continuar hacia el decreto de pruebas. Por la parte se agota este tema. Decreto de pruebas, entonces. Una vez fijado el litigio y efectuado un análisis de las pruebas allegadas y solicitadas por las partes de conformidad con lo reglamentado en el numeral 10 del artículo 180 del CEPACA, se decretarán las siguientes pruebas. Parte demandante, documentales. Se tiene como prueba los documentos presentados con la demanda relacionados en el acápite de pruebas y que obran a folios 31 a 45 del expediente, a los cuales se les dará el valor probatorio que en su momento corresponda. Solicitud de librar oficios. A. No se decreta la prueba solicitada numeral 1 relacionada con la expedición en copia auténtica de la resolución 307 del 10 de diciembre de 2012, toda vez que fue aportada en los documentos anexos en el libelo demandatorio en copia auténtica obrante a folios 34 y 35 del expediente. Asimismo, aquella respecto a que las entidades demandadas lleguen copia auténtica del expediente administrativo, por cuanto el despacho de oficio solicitará el cuaderno administrativo. B. En cuanto a la prueba pedida en el numeral 2, que el secretario de Educación de Sogamoso y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio allegue copia auténtica del expediente administrativo, hoja de vida, decreto de nombramientos y otros de la demandante, no se decretará en razón a que el despacho de oficio solicitará el cuaderno administrativo a las entidades demandadas. C. El despacho decretará la prueba solicitada en numeral 3 referente oficial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que envíe copia o copias de los actos administrativos o convenios mediante los cuales la entidad territorial, departamento, municipio o distrito incorporó, afilió al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para efectos de prestaciones sociales a la demandante Clara Maritza Morales Barrera, identificada con cédula de ciudadanía número 46364973 de Sogamoso, en virtud de lo contemplado en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993. Parte demandada, municipio de Sogamoso, Secretaría de Educación. Con el valor probatorio que les confiere la ley, téngase como pruebas documentales las aportadas a folios 66 y 72 por el municipio de Sogamoso con la contestación de la demanda. Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Conforme se señaló en la etapa procesal de excepción de la parte en la presente audiencia, la entidad demandada, Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no contestó la demanda, motivo por el cual no se decretan pruebas. Pruebas de oficio. Advierte el despacho que se hace necesario que obra en el expediente, entre otros, la hoja de vida, decretos de nombramiento, documentación relativa al tiempo de servicios, salarios, prestaciones sociales,
de la demandante y los antecedentes administrativos que dieron lugar a la expedición de la resolución número 307 de fecha 10 de diciembre de 2012, por la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial para reparación de vivienda. En tal sentido, y en cumplimiento de lo establecido por el artículo 175, parágrafo primero de la Ley 1437 del 2011, durante el término de contestación de la demanda, la entidad pública demandada o el particular que ejerza funciones administrativas deberá llegar el expediente administrativo de los antecedentes de la actuación objeto del proceso que se encuentra en su poder. Se requiere entonces que las entidades demandadas alleguen el citado expediente. Quedan entonces las partes notificadas en estrado. Se da la palabra a la parte demandante. Sin recurso, señor juez. A la parte demandada. Sin recurso, señor juez. Las pruebas documentales decretadas en esta audiencia se entregarán a los correspondientes oficios así. Para la parte demandante, oficio número JOB-OR-915 de fecha 29 de mayo del 2014, al cual el apoderado judicial de la demandante deberá dar el correspondiente trámite e informar a la Secretaría de esta corporación al respecto, de manera que las respuestas sobren en el expediente para la fecha de la audiencia de pruebas. Se deja constancia de que no presentarse informe alguno por el citado apoderado, se presume la no existencia del inconveniente en el incumplimiento del ordenado. Se deja constancia que, conforme al artículo 44 del Código General del Proceso, el incumplimiento de las cargas procesales puede acarrear sanción. Advierte el despacho a las partes que las pruebas decretadas en la presente audiencia serán recaudadas y deberán ser aportadas por las partes el día y la hora señalados para la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CEPAC. Las partes quedan notificadas en estrados. ¿Tiene la palabra la parte demandante? Sin recurso, señor magistrado. Parte demandada. Sin recurso, su señoría. Audiencia de pruebas, artículo 180, inciso final. Se fija para audiencia de pruebas el día 19 de junio de 2014 a las 10:30 de la mañana, instando a las partes a su obligatoria comparecencia para lograr el pronto y eficiente recaudo probatorio ordenado en esta audiencia. De no ser posible, el recaudo probatorio se continuará en los días subsiguientes para tal fin. Las partes quedan notificadas en estrados. Tiene la palabra la parte demandante. Sin recurso, señoría. Parte demandada. Sin recurso, su señoría. El numeral 4, artículo 180 del CEPACA, consecuencias de la inasistencia del apoderado que no concurra a la audiencia sin justa causa, se le impondrá multa de 2 salarios mínimos legales mensuales, en el sentido de que Nación Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, no se hizo presente en la diligencia. Entonces, no siendo otro el objeto de la presente audiencia, siendo las 10:55 del día 29 de mayo de 2014, se firmará entonces por quienes intervinieron y se da por terminada la diligencia. La diligencia quedó grabada en audio y video. ¿Sí? Entonces quedó grabada en audio y video. Les pido a las partes entonces, por favor, esperar un momento para suscribir el acta correspondiente.